La casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. La casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, abra su Biblia por favor en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Primer libro de los Reyes. Bendito sea Dios. Dios es bueno, hermanos. Y pues si Él es bueno, pues ya le hicimos, ¿verdad? Si fuera malo, pues qué triste sería, pero es bien bueno nuestro Dios, hermanos. El tema de hoy se llama vencidos por los pensamientos negativos, ¿sí? Hay muchas personas que están siendo vencidos por la forma de pensar. Es algo muy importante que debemos de considerar. A veces se ha hecho una costumbre en nuestra vida determinadas formas de pensar, ¿verdad? Y a veces lo que pensamos no es tan malo como realmente podríamos decir, ay, es que está muy feo lo que estoy pensando. A veces no, a veces pensamos cosas buenas, ¿sí? Y qué bueno que pensemos cosas buenas, pero el detalle es que a veces el que pensemos cosas buenas no quiere decir que sean las instrucciones de Dios, ¿sí? O sea, usted puede pensar muchas cosas muy buenas para hacer con su familia, para hacer con su hijo, con su hija, para hacer con su pareja, para hacer en su trabajo, y son cosas buenas, ¿sí? Y no son malas, pero hay que considerar ahora si son las instrucciones de Dios. Miren, ¿por qué hay que considerarlo, amados? Porque Dios nunca se equivoca. Y nosotros sí tenemos muchos errores. De hecho, por eso yo me acerqué a la iglesia, porque pues mi vida estaba ya en un declive muy feo, en el cual pues todo me estaba saliendo mal. Y yo decía, bueno, pues tengo que hacer algo para que me salga bien las cosas, porque todo lo que emprendía, como que siempre había muchas cosas que me daban para abajo, ¿verdad? Porque me salían mal. Y quiera que no, siempre que a uno le salen mal las cosas, pues sí le afecta a uno, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando tú quieres estar bien en una cosa o en otra y te sale mal, pues como que te agüitas, ¿verdad? Te sientes triste. Bueno, yo me sentía así hace muchos años. Por eso fue una de las razones que yo me acerqué a la iglesia, porque ya ahora sí que ya no sabía ni para dónde agarrar, ¿verdad? Y qué bueno que Jesús siempre está con sus brazos abiertos. Por eso Él murió en la cruz con los brazos abiertos, como para decir, todo el que venga conmigo, yo lo voy a abrazar, ¿verdad? No le hace como venga, yo lo voy a agarrar, ¿verdad? Por eso murió con sus dos brazos abiertos. Y los pensamientos que a veces tenemos nosotros, no nos damos cuenta que a veces nos hemos acostumbrado a pensar así. Sí, o sea, uno cree que está bien como uno hace las cosas, como uno cree que son las cosas buenas, y uno cree que está bien en lo que hace, pero no constatamos con la veracidad de la palabra de Dios. Ahora que tú y yo estamos en el camino de Dios, tenemos que siempre lo que estamos pensando, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros objetivos, tenemos que corroborarlos con la Escritura. ¿Para qué? Para tener el respaldo de Dios. Amén. Porque si Dios no nos respalda, perdemos esposa, perdemos hijos, perdemos billetes, perdemos negocios, perdemos amistades, perdemos salud. Si Dios no nos respalda. Ahora nosotros dependemos de Dios, hermano. Amén. Y por eso es que tenemos que siempre considerar que todo lo que yo esté pensando hacer vaya de acuerdo al orden de Dios, ¿sí? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, usted puede ver que allá por el versículo 20, si tiene usted 18-20 del primero de Reyes, arriba dice, Elías, ¿y qué? Y los profetas ¿de quién? De Baal, ¿sí? Y esto quiere decir, bueno, lo voy a platicar así para no leer todos los versículos, le voy a platicar, es muy sencillo, la mayor parte de los cristianos se lo saben, que es cuando el profeta Elías, en aquel tiempo,
había 400 profetas de Baal, un dios que no tiene poder. Sin embargo, tenía 400 profetas. Y Elías solamente era el profeta de Dios. Y como que se peleó, vamos a decirlo así, ¿verdad? En fe, fue un pleito de fe. ¿Cuántos saben que en este año usted va a tener que pelear por su fe, ¿verdad? Porque de veras que a veces las cosas que nos suceden nos quieren agüitar, hermanos, ¿sí? Hay cosas que no salen como tú quieres, que no se dan como tú esperabas, y como que uno se quiere deprimir, ¿sí? No, hermano, no vamos a repetir eso. Tenemos que saber que este año vamos a alcanzar bendiciones, pero vamos a pelear por nuestra fe. No te dejes vencer en la fe, ¿sí? Y hablo también de la oración, hablo también de buscar a Dios, amén. ¿Por qué? Porque de Él depende todo. Y en este libro dice aquí que Elías tuvo un encuentro con 400 personas que adoraban a un Dios falso, ¿sí? Y usted conoce la historia. Dios le dio el poder a Elías para vencer a 400. Fíjate, 1 contra 400. Fíjate, 1 contra 400. ¿Y quién ganó? 1. Porque Dios estaba con él. No importa la cantidad de obstáculos que haya en tu vida, si Dios está contigo, vas a salir victorioso. Vas a vencer. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Que usted entienda que usted debe de conseguir, que yo tengo que tener el respaldo de Dios. Si Dios no me respalda, en vano es todo lo que yo pueda hacer. Por eso dice el Salmo 121, que te levantas muy temprano, te duermes muy tarde, pero es en vano si Dios no edifica, es en vano si Dios no te ayuda, ¿sí? A veces el hombre hace muchas cosas para estar bien, y eso es válido, pero si no tiene el respaldo de Dios, no va a estar bien, aunque se esfuerce mucho, ¿sí? Porque todo el hombre, la mujer, debe saber que dependemos del favor y de la misericordia de Dios. Sea cual sea tu religión, sea cual sea tu ideología, debemos saber que todos necesitamos de un ser supremo, mayor a nosotros. Amén. Y aquí Dios le da la victoria a Elías sobre 400 personas que adoraban a un Dios falso. Y Elías, ¿cómo se sentía? Imagínense usted que de repente usted vaya aquí por la Monclovita, salga una bruja, ¿verdad? Y le diga, ¿a dónde vas, miserable? Y usted le diga, calla, enmudece, demonio, y que la bruja se quede muda. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Cómo se va a sentir usted? Respaldo de Dios. Que usted le diga a esa bruja, calla, enmudece, y la bruja... Usted se va a sentir que no cabe usted por la calle. ¿Por qué? Porque usted va a sentir que Dios lo respaldó en lo que usted declaró. Amén. Bueno, pero este no venció una bruja, este venció 400 brujos. 400, ¿sí? O los que van en inglés. 400 profetas. ¿Sí? ¿Sí me entiende cuántos? 400. Una victoria tremenda. Tremenda que le dio Dios a Elías. Era como para que Elías estuviera bien prendido, ¿sí o no? 400 los que venció. Claro que andaba bien gozoso, andaba bien bendecido, como a veces andamos tú y yo bien bendecidos, bien gozosos, porque vemos la mano de Dios a nuestro favor, ¿sí o no? Cuando no vemos la mano de Dios a nuestro favor, como que se nos agüita todo el teatro, ¿verdad? Pero no, tenemos que saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las no tan buenas, ¿verdad? Y luego vemos, ahí mismo en el capítulo 18, vemos en el versículo 41, ¿lo tienes ahí? Primero de Reyes 18:41, ¿lo tienes? ¿Qué dice arriba del versículo 41? Elías ora por lluvia. Y para no leer todos los versículos, le voy a platicar rápidamente que Elías dijo, no va a llover hasta que yo diga que va a llover. ¿Sí? Fíjate lo que dijo el profeta. Y dice la Biblia que pasaron años y no llovió. ¿Y cómo estaba la tierra? Seca, árida. Y todos decían, no, ¿por qué no llueve? Porque Elías dijo hasta que yo diga. Fíjate. Y en ese versículo 41 para adelante, ahí Elías dice, asómate porque yo veo que va a llover. Y dice el que estaba con él, Señor, pero no se ve ninguna nube. Estaba todo limpio el cielo. Fíjate. Y le dice, asómate bien, fíjate bien porque va a llover. Y decía el siervo que iba a poder, pues si no se ve una nube, ¿cómo va a llover? Fíjate bien, le decía
decía Elías? Y se fijó bien, dijo, bueno, veo allí una borreguita, pero allá lejos, ¿verdad? Pero se ve muy chiquita. Bueno, pues vuelve a asomarte porque... Y dice la Biblia que fueron llegando las nubes, hermano. Increíble, ¿sí? Dios respaldando a su profeta. Fueron llegando las nubes y dice que se vino un aguacero, hermano, que se llevó, hombre, y estaba el cielo completamente limpio. Pero este hombre dijo, cuando yo diga que va a llover, va a llover, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo estaba respaldando, ¿verdad? Fíjate, primero contra 400 brujos, hermano. Él solo contra 400 brujos. Claro que Dios respaldándolo, ¿sí? Y luego él mismo en su fe dice, va a llover hasta que yo diga, porque Dios estaba respaldando su vida. Él no creía que era un bravucón, que él andaba de presumido. No, él era un hombre de Dios, ¿sí? Que él tenía la fe y sabía que Dios estaba con él. Amén. Y tú tienes que saber que Dios está contigo. Amén. De veras, hermano, tú tienes que saber que Dios está contigo. Pastor, ¿pero por qué está conmigo? Porque Él prometió estar con todos los que le abrieron su corazón a Él. Y si tú le has entregado tu corazón a Él, Él está contigo. Amén. ¿Sí? Pero tengo muchas fallas. Pues todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero Dios sigue con nosotros. ¿Sí? Tú tienes que estar segura. A ver, las mujeres, Amén. tú tienes que estar segura. Amén. Que Dios está contigo. Tú estás segura. Aunque veas lo que veas, aunque pase lo que pase, aunque se levanten 400 demonios, brujos, tú tienes que saber que Dios está contigo. Aunque el negocio no funcione muy bien, aunque se vea medio nublado el panorama, Dios está contigo. Aunque no veas nubes, aunque no veas que cae bendición del cielo, tú tienes que ser como Elías y decir, va a llover porque va a llover. Tú tienes que creer en Dios. Esa es la diferencia entre tener una religión y vivir una vida diferente en Cristo. Porque tú no tienes que juzgarte a ti mismo. La Biblia dice que ni aún nosotros tenemos el derecho de juzgarnos. ¿Qué quiere decir esto? Usted no puede decir, yo ando bien mal. No, no se juzgue. Yo no sirvo para nada. No, no se juzgue. No, yo estoy mejor que todas esta bola de mujeres chismosas. No, no se juzgue. Porque si usted se juzga, usted juzga mal. Porque usted nada más juzga a veces lo que le conviene, de usted misma o de usted mismo. Por eso Dios nos prohíbe juzgarnos. Solo hay un juez, Jesucristo. Usted no puede decir, no, yo no sirvo para nada. No, usted no es nadie para juzgarse a sí misma, ni a sí mismo. Lo que tenemos que juzgar son los hechos negativos y los hechos positivos que nosotros tenemos en nuestra vida. Y decir, Chihuahua, he estado haciendo mal esto. Sí, es lo que tenemos que juzgar. Pero no a usted que diga, yo no soy nada y yo soy como un gusanito. No, usted no tiene que juzgarse. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Así que ni se menosprecie, ni tampoco usted se juzgue más arriba de los demás. ¿Sí? Dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de ser, ¿verdad? Nada más. Nosotros nada más estimando a todos superiores a nosotros, dice la Biblia. Eso es la humildad. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que saber que Dios está con nosotros. Sea cual sea lo que estés pasando, los problemas que hay en tu vida, las necesidades que tengas, los estorbos que estés ahorita llevando en cualquier área de tu vida, tú tienes que saber que Dios no te ha dejado todavía, ni te va a dejar, porque Dios es fiel. ¿Está claro? A lo mejor la mujer te deja, porque las mujeres a veces se alocan y dejan al marido, pero a lo mejor el viejo también te puede dejar, pero Dios nunca te va a dejar, porque Dios es fiel. Amén. Por eso Dios quiere que confíes en Él, sea cual sea la situación que tú vivas, sea cual sea el sentimiento que tú tengas ahorita, Dios está contigo. A ver, dilo, si lo crees, dilo, Dios está contigo. Aunque a veces agarro monte, pero Dios está contigo, ¿verdad? Digo, porque a veces de repente nos salimos de la realidad de nuestra vida espiritual y empezamos a dejarnos llevar por las cosas que oímos o por las cosas que vemos. Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Aquí vemos a Dios respaldando a Elías.
¿No te has fijado? Usted no se ha fijado cómo Dios a usted la ha respaldado en muchas cosas y en otras no, ¿verdad? Porque hay unas que no nos respaldan porque no estamos dentro de su voluntad. Sí, ahí no nos respalda. Pero cuando estamos haciendo las cosas con un buen corazón, Él lo ve, Dios te respalda. Dios te respalda. Y Dios quita los estorbos. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Pero Elías, contra 400 brujos los venció. Después fue probado en su fe y dijo, va a llover. Y dijo, Señor, no hay ninguna nube, va a llover porque yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuántos tienen problemas ahorita que no se han solucionado? Económicos, físicos. Tú tienes que decir, este año a mí me va a llover, pero bendición del cielo. ¿Por qué, hermana? Porque Dios está contigo. No más por eso, porque Dios está contigo. ¿Sí? Elías creía que Dios estaba con él, y por eso él vio el respaldo de Dios en su vida. Por eso dice Santiago, si alguno duda, no crea que va a recibir algo. ¿Por qué? Porque cuando hay duda es una ofensa para Dios. Tú no debes dudar. Tú debes estar seguro que Dios te va a dar la victoria en medio de lo que sea. Aunque haya 400 brujos en contra tuya, es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Dios lo cree. Vamos a poner el aplauso si es para Él. Un hombre que sabía que Dios estaba con él y Dios estaba con él respaldándolo, dándole victoria, dándole ayuda, dándole aliento cuando en momentos de dificultad, pero después se encuentra con otro problema. ¿Para qué crees tú que sean los problemas? Para vencerlos y aumentar en nuestra fe. ¿Y por qué tenemos que aumentar nuestra fe? Porque vienen más bendiciones, y las bendiciones más grandes no llegan si no es por fe. ¿Sí me explico? Las cosas más grandes de Dios no van a llegar a una persona que no cree. Esto se mueve por fe. Y cuando tú brincas un problema, y cuando tú brincas un obstáculo, tu fe aumenta. ¿Te has fijado en eso? La fe aumenta. Por eso es que Dios a veces nos permite ciertas pruebas, pero es porque va a probar nuestra fe y vamos a aumentar, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a estar mejor que antes. Dios nunca quiere que vayamos hacia atrás. Dios no es un Dios perdedor, Él es un Dios ganador. Amén. Y quiere que sus hijos sean unos pequeños ganadores. Amén o no amén. Si fuera un Dios perdedor, pues sus hijos van a ser perdedorcillos, ¿verdad? Pero si es un Dios ganador, sus hijos tienen que ser ganadores. Tienen que ganar en todo. ¿En qué dije? En todo. Pero la única forma de ganar es con el respaldo de Dios. Y para eso, todo lo que yo pienso, todo lo que yo imagino, debe de ir de acuerdo al orden de Jesús, a la palabra de Dios. Entonces, lea conmigo el capítulo 19, que sí lo vamos a leer. ¿Sí? Estamos en el primer libro de Reyes. Ya vimos en el 18 cómo Dios respaldó a Elías contra 400 brujos. Y ya vimos en el versículo 41 cómo Dios respaldó a Elías cuando oró por la lluvia. Y Dios estaba con él, ayudándolo en cada vez que él clamaba. Pero ahora, mira lo que pasó en el capítulo 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Dice, acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Sabe quién era Jezabel? Era una mujer, pero era una hija del diablo. Pero hija del diablo. No sé si usted ha conocido mujeres endemoniadas. Pues esta es la mamá de todas. ¿Sí? Esta era una mujer en verdad muy mala. ¿Sí? Gobernada completamente por Satanás. Esa era Jezabel, ¿sí? Y era esposa de Acab. Entonces, vieron todo lo que Dios hizo a través de Elías, y entonces Acab va con el chisme. Vieja, ¿sabes qué? Te voy a platicar todo lo que pasó. Y le empezó a platicar todo lo que leímos ahorita desde el capítulo 18. Bueno, se le empezó a platicar de cuando oró por la lluvia, de cuando Dios le dio la victoria entre 400 brujos. Y entonces ahí empieza a hablar Acab. Capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tienes? Acab vio a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, dice. Entonces envió Jezabel a Elías
mensajero. ¿Quién envió un mensajero? Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Vamos a decirle la hija del diablo, ¿verdad? Sí, no, es que sí, la verdad, estaba súper, hiper, mega, archi endemoniada. ¿Sí? Entonces, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Pues no debe ser un mensajero de paz, ¿verdad? Porque el diablo nunca envía paz. Dice, envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Espérese ahí, ¿sí? ¿Se da cuenta? Un hombre que Dios le da la victoria sobre 400 brujos, un hombre que Dios le responde y llueve por medio de su palabra. Ahora una mujer, pero endemoniada. ¿Cómo saben que las mujeres son terribles, ¿no? Y endemoniadas hay que las encargo, ¿verdad? No, pues usted dice, no, todo menos eso, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, todo lo que él venció, y nada más lo amenazó una mujer y tembló Elías, hermano. ¿Sí? ¿Cómo debe haber sido esa tremenda Jezabel, hermano? ¿Sí? Era una hija del diablo, de verdad. Pero dice la Biblia que le dijo a Dios: mejor mátame ya. No quiero vivir. Esta mujer me amenazó y yo la conozco, una mujer montada en un macho, no la bajan ni 10 bomberos juntos, ¿verdad? O sea, tembló Elías ante la amenaza de una mujer. Con el respaldo de Dios, un hombre con el respaldo de Dios, hermano. Esto nos indica que los siervos, las siervas del Señor, ¿sí? De alguna manera todos somos carne, ¿sí? Y en algún momento de la vida podemos tener miedo de algo que pueda suceder. ¿Cuántos dicen amén o no amén? O sea, no cree usted que porque usted es cristiana ya a usted le va a hacer los mandados todos los chamucos. No, de repente va a haber pruebas medias complicadas. Y más si se encuentra con una Jezabel bien enojada, hermano, ¿sí? Y dice él: mejor yo ya me quiero morir. ¿Por qué quería morirse, oiga? Porque dejó que los pensamientos negativos llenaran su mente, ¿sí? Porque después de que vio el respaldo de Dios, después de que él sabía que Dios estaba con él, dio lugar a pensamientos negativos. ¿Cuántos hombres y mujeres que van a las iglesias saben que Dios está con nosotros y vemos la mano de Dios toda la semana, cómo nos guarda, cómo nos cuida, cómo nos bendice, cómo nos ayuda, cómo nos atiende, porque Dios es bien bueno, ¿o no? Y vemos toda su misericordia, pero con un problema ya nos queremos ahorcar como Elías, ¿sí? No, amados, no hay problema que tú no puedas solucionar con la ayuda de Dios, claramente, ¿verdad? Porque si Dios permite que llegue un problema a tu vida, es porque tú puedes vencerlo. Ay, es que se me hace bien difícil. Dios no te va a permitir algo que tú no puedas vencer. Tú lo sabes. Así que si Dios permitió ese problema, es porque tú puedes vencer en el nombre de Jesús. Pero debes tomarte de la mano de Dios y decir como Elías: yo creo que va a pasar esto porque Dios está conmigo. Tienes que estar segura que Dios está contigo. Y por ese motivo tenemos que sentirnos seguros, confiados en Dios, no en la gente, no en las personas. Eso es un error. En Dios. ¿Sí me explico? Tú tienes que sentirte confiado, confiada, porque Dios está contigo. No más por eso. Porque por eso dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está conmigo, quiere decir que yo voy a salir victorioso de este problema. A mí Dios no va a dejar esta bronca para toda la vida. Tú tienes que decir así y pensarlo y saberlo. A mí Dios no va a dejar este problema, esta enfermedad para toda mi vida. Él no me la puede dejar porque Él es bien bueno. Y aparte, está conmigo. Está conmigo. Tú tienes que estar seguro que Dios está contigo. Amén. Y cuando vengan mujeres como Jezabel, pues a lo mejor hay que escondernos, porque a veces el diablo es diablo, ¿verdad? Pero no hay que desear la muerte, no hay que desearnos morir ya. Elías dijo: ya
personas exactamente igual a Elías, que usted los ve y no, hombre, hermano, el hermano que echaba lumbre por los ojos, pues sí, pero ahora anda todo aguado. Ya no va al culto, no quiere saber nada de Dios. Ya el hermano ya le dijo a su mujer que lo dejara por otro, que se fuera con otro, que ya él no vale la pena. Así ya, quiero bien, déjalo. Vente porque ya estoy mal, déjame si quieres. Oiga, pero como tanta depresión, tanta tristeza, porque llegó una prueba que no pudo soportarla, pero todo lo podemos en Cristo. No te dejes vencer por las pruebas que tienes ahora. Si Dios está contigo, si está contigo también, bueno, si está contigo, Dios te va a sacar adelante. No dudes de eso. No dudes de eso. Es que ya llevo un mes, no le hace que lleve 5 años. Dios te va a sacar en bendición. Si tú puedes creerlo, porque todo es por fe. Amén. Pero Elías se deprimió, se desanimó, le dio para abajo todo por un problema que él no podía solucionar. Dice que tuvo que irse al desierto huyendo un día de camino. Estaba muy triste este hombre, ¿verdad? Pero el problema fue que él dejó que entraran a su cabeza pensamientos negativos. Tengamos cuidado, hermanos, porque muy seguido, cuando nos encontramos con problemas graves, llegan y nos visitan pensamientos negativos. ¿Como cuáles? Pues ya mejor muérete. ¿Para qué vives? Mira, nadie te quiere, ¿verdad? Es un pensamiento negativo, como lo tuvo Elías. Esto es lo que le dijo a Dios: mejor mátame. Fíjate el versículo 4, leo, 1 de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Qué deseaba? Morirse. Ya me muero, ¿para qué vivo? Ya en el caso esta vida miserable. Otros dicen, esta perra vida, dicen. Otros, ¿verdad? Y dijo Elías: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Oye, estaba bien bravo decidido a morir, pues no soy mejor que mi padre. O sea, como que le dijo a Dios: Padre, ya estuvo, ya no aguanto más esta mujer, mejor mátame antes de que me mate esta vieja loca. Prácticamente es lo que le estaba diciendo a Dios: mejor mátame, ya no quiero saber nada, ya para mí la vida acabó, ya estoy viejo, ya para qué vivir, ya es en vano, ya no quiero saber nada de nadie. Estaba harto de la vida. Y fíjate, después de que fue un hombre con el respaldo de Dios, sí, tremendo. Y tú ves el capítulo 18, respaldado por Dios, bien tremendo. Pero el 19 ya se quería ahorcar, ¿sí? ¿Por qué? Por los pensamientos negativos. Las pruebas en tu vida pueden provocar o te pueden provocar una fortaleza espiritual en tu vida, de vencer ese problema y de decir: a mí esto no me va a vencer, yo esto lo voy a tener que pasar y lo voy a sacar en victoria, porque Dios está conmigo. Una de dos: o te agüitas como Elías o te levantas en el nombre de Jesús, ¿sí? Y dices: yo no me voy a dejar vencer por todos los pensamientos que te llegan. Ya para qué vivo, ya mejor me muero, ya mejor déjame, vieja, vete con otro porque no sirvo para nada, ya déjenme todo solo, vayan a romperme a un asilo, y no sé qué tantas cosas piensa uno, ¿verdad? ¿Sí me explico? No, hermanos, no, mientras Dios está con nosotros, las cosas se van a arreglar. Pero hay que esperar confiando en Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ahora lea conmigo el versículo 5 y el versículo 6. Estamos en 1 de Reyes 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Cuántos saben cuando te agüitas, te da un sueño? Siempre estás dormido, mejor, pero uno está dormido que estás despierto. ¿A poco no? ¿Verdad? Ya cuando estás bien agüitado, que estás bien dormido, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no quieres saber de la vida, preferimos estar dormidos que despiertos. Así estaba Elías, echándose debajo de un enebro, debajo de un árbol, se quedó dormido. No le importó que no tuviera almohada ni su colchón ortopédico. Ay, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Verdad? Un ángel llegó, porque Dios lo envió, obviamente. Acuérdate que los ángeles son mensajeros. Entonces él miró, dice la Biblia, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió.
Fíjate cómo estaba tan fuerte la depre, ¿verdad? Que dijo, bueno, fíjate, un ángel se le aparece, le suple la comida, le da de comer, y el ángel como que fortalece, te aliviana, hijo, levántate, hijo. Pues nada más comió y se volvió a dormir otra vez. No, ¿cuántos de ustedes han sentido así, hermano? Que llega tu viejo y te dice, ya, hijita, liviana, traigo un pollo del que te gusta, del pollo llorón o del pollo cheno, no sé cuál te guste, pero y tú dices, ay, qué rico, nada más come y después te vuelves a dormir. Donde ya no quieres saber nada, estás bien agüitada, bien triste, bien desanimada, ¿verdad? Bueno, así andaba Elías, porque dijo, esa mujer endiablada me quiere matar, y si me va a matar porque esa vieja está loca, ¿sí? Pero, sí, porque él sabía que sí, porque le dio miedo. Versículo 7, sigue leyendo, Primero de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel, regresó el ángel, porque se volvió a quedar dormido, acuérdate. Y regresó el ángel la segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te espera. Fíjate lo que le dijo el ángel. ¿Qué decía Elías? Mejor mátame ya, acaba conmigo, Señor, ya no sirvo para nada. Y dijo el ángel, estás loco, te queda mucho por vivir. Dile a alguien cerca que vea así que esté medio viejita y viejito, dile, todavía te queda mucho por vivir. Si te pensabas que no te ibas a morir, dile, todavía que no, hombre, que vas a morir. Si la hierba mala, digo, perdón, no, dile, no te vas a morir, hombre. ¿Sí me entiendes? No, es que si dice la gente, ay viejo, ya libramos el año, Dios quiera y en este año no cuelgue yo los tenis, ya tan entra el año, ya se está usted muriendo, ya, todo triste. No, hermano, no te vas a morir, de veras te lo digo. O sea, ahorita no tengo ni tiempo para hacer velorios, así que ni por favor, ni les ocurra. Por favor, absténganse, son tan amables. Entonces le dice el ángel, párate tú, loco, aliviánate, porque te espera un largo camino. Yo creo que Elías decía, pues ya para qué vivo, ya lo demás, ya ni modo, ya. Como que le dijo el ángel, levántate porque todavía te van a nacer nietos, bisnietos y tataranietos. A lo mejor tú decías, no, yo aunque llegue a los 60, a lo mejor te va a dar 110, 115, 120. Le dijo el ángel, Elías, tú estás pensando que ya se acabó el corrido, pero no, hombre, todavía te queda un chorro de vida. ¿Sí me entiendes? Alabado sea Dios. Así que diga a alguien cerca, todavía no te vas a morir. ¿Sí? Aunque ya andas como que, ¿verdad? Coqueteándole a la muerte, pero no, todavía no. Todavía no. Largo camino te resta, le dijo el ángel. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios le estaba diciendo, todavía tengo muchas cosas para ti. Tú piensas que ya te vas a morir, que ya tu vida ya no sirve para nada, que ya no tienes nada por delante. No, estás muy equivocado. Largo camino te espera. Yo todavía tengo planes contigo y con los hijos tuyos y con los hijos de tus hijos y con los hijos de los hijos que tengan tus hijos. ¿Sí me entiendes? Entonces yo le estaba diciendo, yo tengo planes todavía de vida para ti. No estés pensando que ya te vas a morir, ni me pidas que te mate ya, porque no te voy a matar todavía. Sí, porque Elías le dijo, mejor mátame ya. ¿Para qué vivo así? Y dijo Dios, no, hombre, si tú ni sabes nada de lo que tengo para ti, todavía hay mucho por delante. Alabado sea Dios. Amén. Entonces le dice el ángel, oye, ¿sabes qué? Lee el versículo 7 otra vez. Estamos en Primero de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Sí, todavía te resta largo camino. Dice el versículo 8, se levantó pues y comió, otra vez bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde caminó? Loco, ¿a dónde iba Elías? ¿A dónde iba Elías? Al monte de Dios, al monte Horeb, mejor conocido como el monte Sinaí, donde Dios dio los mandamientos, donde Dios ahí se le manifestó a Israel. Entonces, Elías en su mente, dilo conmigo, en su mente, dijo Elías, bueno, ya comí, ya me mandó el ángel, ya me dijo que me espero todo el largo camino, aunque quiere decir que no me deje saber, no me va a matar. Ay, gracias, que no me va a matar esta vieja loca. Gracias, Dios mío. Pero
Ahora, ¿para dónde voy? Fue lo que él pensó. O sea, ponte en el lugar de Elías. El ángel llega, le da de comer, él come, se siente fortalecido con la comida que le da Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Con la comida que Dios da, nos fortalece. Cada domingo que tú vienes aquí, hay una comida que Dios te da para tu espíritu, para tu alma, tu corazón. Y tú te vas de aquí fortalecido para que aguantes toda la semana, ¿verdad? Pero pues por si la duda, mejor vete también el martes, al culto el martes, para que vuelvas a comer el martes otra vez. Porque hay algunos que se les baja muy rápido la comida, ¿verdad? Entonces necesitan comer más seguidillo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces dice Elías, ¿sabes qué? Ya me siento bien, no me voy a morir, Dios me libró de esta mujer destrampada. Entonces, ¿sabes qué? Ya sé a dónde voy a ir, dice Elías. Fíjate lo que dijo Elías, sus pensamientos. Ya sé a dónde voy a ir, al monte de Dios. Porque ahí Dios siempre habla, ahí Dios siempre manifestó sus leyes. Ahí tengo que ir, ¿sí? Y la pregunta es, ¿ahí quería Dios que fuera Elías? ¿Al monte de Dios? ¡No! ¿No quería Dios que fuera ahí? Sigue leyendo. Versículo 9. Y ahí, ¿lo tiene usted? Primero de Reyes 19:9. Y ahí se metió. ¿Dónde se metió? En una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué vino a él? El cual le dijo, ¿qué le dijo Jehová? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te mandó que vinieras acá? A ver, ¿quería Dios o no quería que fuera para allá? No, nadie le dijo nada. ¿Te das cuenta? ¿Estaba mal que Elías fuera al monte de Dios? No, era un buen pensamiento. Él dijo, no, pues lo más seguro, pues si le habló a Israel, si al hermano Moy, allá le dio las tablas de la ley, y si ahí el Señor también le repensó el rostro a Moisés, entonces pues yo creo que ahí tengo que ir yo. Para mí se me hace que está bien que yo vaya al monte de Dios. Eso es lo que pensó Elías, ¿sí? Por eso le estoy diciendo que a veces usted y yo razonamos queriendo hacer cosas. ¿Sabes qué, gorda? Yo creo que va a ser mejor que yo haga esto y esto. Y la gorda, como eso no sabe nada, dice, pues tú sabes, gordo. Y el gordo se agarra monte y le sale mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por lo que razonó. ¿Sí me explico? O sea, y lo que razonó no era malo, era bueno. ¿Sí? Hay muchas cosas que a veces tú piensas que no son malas, son buenas. Pero tú tienes que darte cuenta si es una instrucción de Dios, de acuerdo a la... Y si no conocen la palabra, entonces dijo el hombre más inteligente del mundo, pide consejo. Y di, ¿sabe qué, hermana, la consejera o el consejero? ¿Sabes qué? Yo estoy sintiendo que debo de hacer esto y eso, ¿sí? Pero tú dame una opinión de parte de lo que dice Dios, porque yo no alcanzo a entender si esto es lo que Dios quiera o no para mi vida, que yo lo haga o que no lo haga. Entonces usted pide un consejo sabio y hablamos con la palabra, se le va a dar a usted su consejo para decirle, ¿sabe qué? No, eso no es de Dios. O ¿sabe qué? Sí es de Dios, pero no es el tiempo. O ¿sabe qué? Sí es el tiempo, pero no es la forma correcta de hacerlo. ¿Sí me explico? Porque escúchame una ley espiritual que yo tengo muy clara en mi corazón y siempre me acuerdo de eso. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Otra vez, ¿cómo digo? Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Porque usted puede hacer cosas y cosas buenas, ¿sí? Porque usted pensó cosas buenas, pero no quiere decir que sea una instrucción de Dios. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces usted tiene que darse cuenta que las cosas, para que Dios lo respalde a usted, tienen que ser a la manera de Dios. O sea, hay que hacerlo en la forma como Dios quiere que se haga, ¿sí? ¿Sí me explico? Esa es la manera de Dios. Y hay que hacerlas en el tiempo exacto. No cuando usted se desespere o cuando usted quiera. Es en el tiempo que Dios debe demostrarle a usted. Por eso es tan importante el consejo de Dios.
Hermanos, yo siempre estoy en la palabra para estar. Yo quiero empezar el grupo de hospitales, ya quiero empezarlo yo, pero otra vez siento que debo de esperar más. Y yo no sé por qué Dios me hace esperar tanto, pero yo siento que debo de esperar. Pues no entiendo, pero voy a seguir esperando. ¿Sí me explico? No sé hasta cuándo voy a hacer ese grupo, pero yo por mí, mi carne, yo quiero ya, de una vez a uno, todo, pero no me voy a acelerar. Yo sigo esperando. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos hace sentir paz, tranquilidad cuando es voluntad de Dios. Y cuando no, Él nos hace un poquito. ¿No te has sentido tú un poquito inquieto cuando vas a hacer algo que Dios no quiere que hagas? Y luego te das cuenta que no quería Dios porque la haces y sale mal. Y dices tú, ¿para qué lo hacías? Si yo sentí que no debía haberlo hecho. Pues sí, pero pues, ¿para qué lo hacías? ¿Verdad? Dios va a tratar mucho con tu paciencia. ¿Cuánto, oigan? ¿Cuánto? No poquito. Dios va a tratar mucho con tu paciencia y con la de este mono más, yo creo. ¿Sí? Porque yo traigo una carga más fuerte que la tuya ahorita. Obviamente que Dios va a trabajar conmigo en la paciencia. Tengo que ser un hombre sabio, prudente, inteligente y paciente. Las mujeres que les ha tocado un marido de esos que son una lindura, qué paciencia le va a dar Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermanitas de la caridad? Que dicen, no, que mi marido me tocó. No, hombre, es una bendición del cielo. Bueno, pues Dios te va a hacer que tengas paciencia con él, ¿verdad? Y también al hombre con la mujer, porque hay mujeres que Dios las usa mucho para la paciencia de uno y otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le digo a mi esposa, ¿cómo te usa Dios para hacerme paciente? De veras que te usa poderosamente, hermano. Pero son instrumentos que Dios permite que tengamos. ¿Para qué? Para alcanzar la paciencia. Porque ese es un fruto que tiene que ser desarrollado en nosotros. La paciencia. Y a veces usted quiere todo, no, de una vez. Si usted no quiere que se largue ya, no, espérate, no es así. Hay que ser prudente, paciente, esperar en Dios y ser sabios. ¿Sí me explico? Pero dice Elías, yo voy al monte de Oreb, ahí debo de ir, ahí está Dios, es el monte de Dios, ahí mero. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Como que le dijo Dios, ¿quién te mandó que fueras al monte Oreb? Dilo conmigo, pues es lo que pensó Elías. Eso es lo que pensó Elías, ¿sí? Él dijo, no, pues yo voy a ir al monte. Hermanos amados, hermanas amadas, no nos dejemos llevar por lo que pensamos. Si lo que pensamos va de acuerdo a la palabra, adelante. Pero si nuestra forma de pensar, porque a veces es una costumbre, ¿cuál es? Siempre razonar. Todo queremos razonar. Y hay cosas en la Biblia que no se pueden razonar, ¿sí? Sí, por eso los ingenieros, los psicólogos batallan para entregarse a Cristo, porque ellos quieren razonar todo, ¿sí? No, es que, y es que, ¿por qué? Y quieren encontrar la razón de todo. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tu mente es finita. ¿Sí me explico? O sea, tu mente tiene un tope y la de Dios no. Por eso es que es imposible razonar las cosas de Dios. Ay, ¿por qué tengo que honrar a mi madre, a mi padre? ¿Por qué tengo que honrarlos? Si son bien feos conmigo. Yo también voy a decir que saber mucho, quién sabe. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, pastor? Si ellos son bien feos conmigo, si no me quisieron, si me abandonaron, ¿por qué tengo yo que honrarlos? Eso se llama razonar. ¿Sí me explico? Eso se llama razonar. Esa persona razona. Porque tengo que hacerlo yo y porque ellos no me piden perdón a mí. Eso se llama razonar. Dios dijo perdona. Dios dijo ama. Dios dijo honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. ¿Sí? Dios dijo muchas cosas que el hombre sigue razonando, ¿sí? Y hace aquello y el hombre dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué tengo que decir yo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué yo? Pero a ver, que él me explica. Que venga el pastor y me explique y me diga por qué. A ver, pastor, ¿cómo nace el niño en la panza de mi mamá? ¿Sí? En la panza de su mamá. No, pues no sé, la verdad yo no sé. No, explíqueme, bíblicamente, no, que usted sabe todo. No, yo no sé todo, para empezar. Pero si usted le pregunta a Dios, Dios no le va a responder a usted. ¿Por qué? A ver, ¿quién hizo a Dios? Ándele, es otra pregunta que hace. Pero usted no sabe lo que dice Deuteronomio 29, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6, dice que hay cosas secretas y escondidas a los hombres, que solamente Dios las conoce. Hay muchas cosas que tú no sabes.
A ver, ¿por qué sale petróleo del agua? A ver, del mar. ¿Por qué no sale del río? A ver, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no hay una explicación porque Dios lo pone. A ver, ¿por qué los cerros son manantiales de agua? ¿De dónde? A ver, explíqueme de dónde. Pues ¿de dónde? Solo Dios hace que salga eso. Hay muchas cosas en la vida que no tienen explicaciones, ¿sí? Y no podemos razonarlas. ¿Sí me explico o no? La palabra de Dios no es para razonarla, es para obedecerla. Porque hay muchas cosas que tú y yo no sabemos de nuestro futuro. A ver, otra vez. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos de nuestro futuro. Porque yo no sé si mañana voy a estar vivo, yo no sé. Puedo morir hoy. ¿Sí me explico? Pero Dios sí sabe qué va a pasar mañana conmigo. Dios sabe dónde voy a estar mañana. Dios sabe si mañana voy a quedar viudo, soltero o voy a quedar disjunto. Dios lo sabe. ¿Sí me entiendes? Entonces, como Él conoce el futuro, a mí me conviene confiar en Él. Porque yo no conozco lo que viene y Él sí sabe. ¿Sí me explico? Trata bien a tus hijos, ámalos. No, hombre, son bien rebeldes esto, no, y lo va a golpear si quiere. Y tú no sabes que el día de mañana te vas a quedar solo y los que te van a cuidar y te van a limpiar los zapatos son tus hijos. Y tú no sabías eso. ¿A qué no sabías? Tú pensabas que no habla de rebelde, bueno, para nada. Y no sabes que el día de mañana son los que te van a dar un taco en la boca. Y tú decías, ¿qué me van a dar a mí esto? Que no sirven para nada. Cállese la boca, porque usted no conoce lo que viene en el futuro. Porque tal vez son los que te van a mover en tu sillita para arriba y para abajo. ¿Sí me entiende? Tú y yo no conocemos el futuro, pero Dios sí. Por eso lo que Él dice, hay que obedecerlo, porque Él no se equivoca. Y tú y yo, ¿para qué te digo? ¿Sí me entiende o no me entiende? No razones, solo obedece. ¿Sí me explico? No razones. O sea, no digas, ¿y por qué? ¿Y por qué lo que? Solo obedece lo que dice la palabra. Te va a ir bien. Son promesas de Dios. ¿Sí? No todo lo que tú razonas son instrucciones de Dios. ¿Sí? Lo que tú y yo tenemos una mente para pensar y para distinguir lo malo y lo bueno, sí. Pero tenemos que distinguirlo de acuerdo a la verdad absoluta que es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Quién le dijo que fuera a Oreb a Elías? ¿Quién le dijo? Nadie. Fue a Oreb porque él pensó que ahí tenía que ir. Razonó. Él dijo, yo quiero ir a Oreb porque ahí está Dios, porque siempre se ha manifestado ahí, porque ahorita no sé ni qué onda con mi vida, pues en Oreb me va a hablar, cincho, ahí es, ahí es. Y Dios dijo, no, aquí no te queda yo. Qué importante es que tú sigas las instrucciones de Dios. Requiere un poquito más de paciencia, porque sí requiere paciencia, porque a veces no dice nada y lo hace a propósito. Si es bien tremendo, ¿no? Lo hace a propósito porque sabe que somos bien desesperados. Entonces no dice nada y calla 2, 3 semanas, un mes, no dice nada. Y después suelta la revelación, la bendición, ¿sí? Y nos explica muchas cosas, pero siempre es por nuestro bien. ¿Sí me están entendiendo? Dios no le había dicho nada, pero llegó a una conclusión. Hay hermanos que se van de la iglesia y Dios no les ha dicho nada. Solo que toman una conclusión. Pues como yo veo que el pastor anda muy ocupado, que los hermanos ya me sacan la lengua a todos, y me doy cuenta que ya no se mueve el espíritu ahí, la alabanza está muy aguada, y yo me doy cuenta que los hermanos andan mal, es tiempo de irme de esta iglesia. Dios no le dijo nada, pero razonó. ¿Sí me entienden o no me entienden? Tengan cuidado con el razonamiento, hermanos. El razonamiento tiene que ser usado solamente para entender, pero no para dirigir nuestra vida. Otra vez, el razonamiento tiene que ser usado para entender, pero no para dirección de nuestra vida. La dirección de nuestra vida es esta. Los apóstoles dijeron, escudriñad las escrituras, porque aquí está la victoria, la vida eterna. Aquí está todo lo que tú necesitas. Porque esta palabra no tiene errores, ni un error. Y es lo que la gente menos considera hoy en día. ¿Sí me explico? Dios no le dijo nada,
Por eso dijo Elías: ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? ¿Los chopos o qué? ¿Se detuvo la fe de Elías? Sí, se detuvo la fe de Elías. ¿El servicio de Elías se detuvo? Se detuvo su servicio a Dios, ya no sirvió a Dios. ¿Se detuvo su oración? Sí, ya ni oraba. Ya estaba todo agüitado, todo deprimido, y todo lo que termine en ido, ¿verdad? Ya estaba todo triste. Fíjate lo que se detuvo su fe, se detuvo su oración y se detuvo su servicio a Dios. Se estancó Elías. ¿Por qué se estancó Elías? Por los pensamientos negativos. ¿Por qué mucha gente se estanca en la iglesia? Por lo mismo que Elías, por los pensamientos negativos. Porque empiezan a razonar, a pensar cosas que no deben de pensar, a imaginarse cosas que no deben de imaginarse, y por eso son desviados de la verdad, de la paz, del amor, del servicio a Dios, de la fidelidad al Señor, de la obediencia, y se estancan sus vidas. ¿Sí me explico? Todo es problema de acá. Pensamientos negativos, ¿sí? Los negativos de que ya nadie me quiere, de que ya no sirvo para nada. Dijo Elías: mejor mátame, ya para que vivo. Y Dios le dijo: ¿cuánto te mátame ni que nada? Si te queda mucho por vivir también. Todavía tengo muchos planes para ti, ¿sí? Así que Dios es un Dios que no le gusta que su pueblo esté estancado. A Dios no le gusta eso. A Moisés le dijo: Moisés, vámonos, ya párate, ya dale para adelante. Ya tenemos mucho tiempo en este lugar. ¿Te acuerdas que le dijo a Moisés? Dios no es un Dios estático. Él no es un Dios que siempre hace lo mismo. No es un Dios que siempre está donde mismo. No es un Dios que no se mueve, no. Los dioses que no se mueven son los que traen colgados la gente ahí en su casa, que los ponen ahí en la pared, en el rancho. Ese no se mueve. Ese siempre está donde mismo. Pero Él no es un Dios estático. Él es un Dios en movimiento. Él es un Dios que cada día hace cosas nuevas. Él es un Dios que no es rutinario. Él es un Dios que hace cosas nuevas en los desiertos, hace ríos, en la soledad, ahí hace que haga fiesta. Él es un Dios que hace cosas nuevas siempre. Servir a Dios porque no sé ni qué va a seguir más adelante, porque siempre tiene cosas nuevas para nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Por eso le dijo a Moisés: Moisés, hemos estado mucho tiempo en este lugar, levántate y vámonos, porque yo no soy un Dios estático. Yo no me quedo donde mismo. Yo soy un Dios que me muevo para acá, para allá, milagros, prodigios, maravillas, hablo, reprendo, levanto. Dios es un Dios bueno, hermano. ¿Sí me entienden? Así que Dios prácticamente le estaba diciendo a Elías: yo no te di esas instrucciones. Hay muchas cosas que tú tal vez estás pensando ahora. A lo mejor estabas pensando de que está mal tu matrimonio, de que no sirve para nada, tu marido, tu esposa, de que ya mejor para qué vivir, cada quien por su lado, que los hijos que se larguen ya, que hagan lo que dé su gana, y tantos pensamientos negativos que tenemos. Ya no quiero saber nada de nadie, ya para mí como si estuvieran todos muertos, ya a mí no me digan nada, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, ya lo que me diga mi papá no me importa. Aguas, acelerar, aguas. Esto está bien, ¿no? También tu papá, había una crisis, hermano, una crisis. ¿Dónde? En la mente, en la vida de Elías, después de que era un hombre que Dios estaba con él, pero él dio lugar a pensamientos negativos. Muchos de ustedes saben que Dios está con ustedes, ¿verdad que sí lo saben? No den lugar a pensamientos negativos en ti, porque entonces te vas a estancar. Tu servicio se va a detener, tu fe se va a detener, tu oración, tu vida con Dios se va a detener, ¿sí? Y Dios no es un Dios estático. Él no quiere que estés así. Él quiere que vayas hacia adelante, avanzando, mejorando. Hay cosas que no has podido solucionar, no te agüites. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de tu problema. Y Dios quiere que confíes en Él y que digas: Dios está conmigo. Y no me va a dejar así. Dios no va a dejar así quedar todo enfermo. No, Dios no va a dejar quedar todo así divorciado, todo triste, angustiado. Dios no va a dejar así. Dios nos va a dar algo nuevo. Dios nos va a dar un nuevo sentir, una nueva perspectiva de la vida.
vida, Dios me va a dar la solución de este problema, Dios me va a dar la solución para salir adelante con mi negocio, Dios me va a dar la solución para salir adelante con mis hijos, Dios me va a dar la solución para salir adelante en todo lo que estoy haciendo en mi vida. Dios te va a dar la solución. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana, Dios está contigo. Pero no seas como Elías, no te dejes vencer por un problemilla, cuando Dios te ha sacado de muchos problemas. ¿Sí o no? Y cuando Dios te ha respaldado muchas veces. Pero en tu mente tal vez estás batallando con pensamientos que no son de Dios. Hay una lucha en tu cabeza, tal vez, en tu forma de pensar. Y tal vez dices, no, pues ya mi matrimonio, no, pues ya mi vida, ya para qué. A lo mejor piensas como Elías, ya que Dios me mate, mejor ya para qué vivo. No, hermanos, créanmelo, se lo digo con todo mi corazón, hay más para ti. Hay más bendición para ti de la que tú te puedes imaginar. Ten fe. No te dejes vencer por la prueba difícil que estás pasando, con las pruebas difíciles. Todo está aquí. Cierra tus ojos en este lugar, tantito, hermano. Inclina tu rostro un momento. Sí. Porque el problema está aquí. Y hay pensamientos. A lo mejor te han vencido esos pensamientos negativos, esos pensamientos de depresión, de soledad, de enojo, esos pensamientos de rencor, de decir ya para qué vine. Yo creo que ya no hay solución. No sé por qué Dios no me quiere sanar. No, Dios sí te quiere sanar. No sé, a lo mejor Dios no me ama. No, Dios sí te ama. No sé, tal vez Dios no quiera que yo sea feliz. No, Dios quiere que tú seas feliz. A lo mejor Dios no quiere que yo... No, sí quiere. Tú tienes que entender que en tu mente está una lucha. Está una lucha, es una guerra en tu cabeza. Son pensamientos negativos que llegan y nos visitan, también a mí me visitan. Pero tenemos que rechazarlos de nuestra vida. Señor, yo quiero, Señor, que me ayudes porque he batallado en mis pensamientos. A lo mejor la depresión, la tristeza, el desánimo, el enojo, a lo mejor la incredulidad te ha estado visitando, la forma de pensar. Y tal vez como Elías, tú sabes que Dios está contigo, pero las pruebas han sido difíciles. A lo mejor los problemas te han rebasado y te has sentido triste, deprimido, desanimado. Y a lo mejor pensabas que Dios no te iba a ayudar. No, sí te va a ayudar. Solo que Dios, lo más seguro, te está tratando con tu paciencia. Tu paciencia. La casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de